Buenos días, apreciados estudiantes. Hoy daremos inicio al curso de Anatomía Humana de la Universidad Especializada en las Américas. Mi nombre es Greta Irasi. Bienvenidos. Iniciaremos este curso conversando un poco sobre la célula. La célula es la unidad funcional y estructural de los seres vivos. Ella es capaz de realizar tres funciones vitales como son nutrición, relación y reproducción. Es la unidad funcional porque todas las células cumplen una función en los seres vivos, ya sea la motora, la del habla, la de la visión, la de la reproducción. Cada una de ellas tiene una función específica que permite que se cumplan estas funciones. Y es la unidad estructural porque todos los seres vivos poseen una estructura viva más pequeña que es la célula. Atendiendo a esa estructura, las células se clasifican en eucariotas y procariotas. Eucariotas, el material genético se encuentra en el núcleo, corresponde a los animales, vegetales y hongos, y la procariota, el material genético está disuelto y puede corresponder a las bacterias. Entonces aquí vemos una célula plasmática donde podemos evidenciar la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo, que generalmente es central y generalmente es forma redonda. Entonces podemos decir que la estructura de las células eucariotas está formada por una membrana plasmática, un citoplasma y un núcleo. La característica de la membrana plasmática es que es una estructura formada por una bicapa de lípidos con proteínas que bordea la célula y la separa del medio externo y el medio interno. Entonces podemos decir que las funciones de las membranas plasmáticas son de protección del medio externo, son de intercambio de sustancias del medio externo al medio interno, una permeabilidad selectiva y cada membrana plasmática determina las características propias de cada célula o tejido. Entonces aquí vemos el modelo del mosaico fluido, que es el modelo con que se está manejando a través de la microscopía electrónica el modelo de la membrana plasmática. Entonces ya les dije que era una bicapa lipídica. Entonces estas bolitas azules que ustedes ven aquí son los fosfolípidos y estas estructuras que están aquí dentro son los ácidos grasos. Entonces aquí hay una fosfolípido con ácidos grasos y aquí hay otro fosfolípido con ácidos grasos, o sea que forma una bicapa lipídica y estas estructuras rosadas que ustedes ven aquí son las proteínas que están incrustadas dentro de la membrana plasmática. Bueno, ya hablamos que el citoplasma entonces se encontraba entre el núcleo y la membrana plasmática y allí se encuentran los organelos. Y el núcleo generalmente en las células eucariotas es redondo con un material genético dentro del núcleo y posee una membrana nuclear, un nucleoplasma y un nucleolo rico en ARN y ADN. Entonces podemos decir que cuando las células se especializan en una misma función, forman los tejidos. Entonces decimos que un conjunto de células que realizan una misma función y tienen una misma morfología es un tejido. Entonces si tenemos tejido nervioso, tejido cartilaginoso, tejido adiposo, tejido sanguíneo, tejido conjuntivo, tejido muscular, quiere decir que estas células, por ejemplo, tejido nervioso, las neuronas se especializan en la conducción del impulso nervioso y por eso se llaman tejido nervioso. Así como el tejido muscular son células encargadas de producir movimiento a través de la contracción y la relajación y entonces tienen unas características específicas que le dan digamos, forma de tejido muscular. Entonces existen varios niveles de organización, como es el nivel químico, el nivel celular, el nivel de tejido, de órganos, aparatos y sistemas. En esta imagen, fíjense que tenemos aquí la célula, por ejemplo, la célula del hígado. Esa célula del hígado tiene funciones específicas y forma el tejido hepático, que es el tejido del hígado.
El tejido hepático forma un órgano que es el hígado y una serie de órganos que cumplen la misma función forman los sistemas. Y los sistemas van a formar el individuo, que es el objeto de nuestro estudio hoy. Entonces la anatomía es una disciplina científica que se ocupa del estudio de las estructuras del cuerpo y se divide en anatomía descriptiva, anatomía topográfica y anatomía funcional. Otro elemento importante que debemos conocer a la hora de estudiar la anatomía es el estudio de los planos corporales. Los planos corporales son superficies y divisiones imaginarias que dividen al cuerpo en diferentes secciones. Entonces tenemos un plano que pasa por la mitad de nuestro cuerpo, un plano imaginario, y nos divide en anterior y posterior, y eso corresponde al plano frontal. El plano sagital, entonces, es un plano imaginario que atraviesa nuestro cuerpo y lo divide en dos porciones, derecha e izquierda. Y el plano transversal es un plano imaginario que divide nuestro cuerpo en dos porciones, superior e inferior. Además, tenemos otras estructuras como las direcciones anatómicas. Las direcciones anatómicas se utilizan para describir posiciones relativas de las partes de nuestro cuerpo. Entonces tenemos como una posición, una dirección anatómica como es, por ejemplo, la parte superior es lo que se conoce como la craneal y la parte inferior se conoce como la caudal. Tenemos que la parte anterior de nuestro cuerpo se conoce también como ventral y la parte posterior como dorsal. Si trazamos una línea imaginaria a través de nuestro cuerpo, entonces vamos a tener que todo lo que se aproxime a esa línea media se conoce como medial y todo lo que se aleje de esa línea media se conoce como lateral. Todo lo que se aproxime hacia el hombro o la cabeza es proximal y todo lo que se aleje es distal. Entonces aquí la tenemos resumida, ¿verdad? Término o dirección. Cefálico craneal es superior y la definición es hacia la cabeza. Inferior o caudal se aleja de la cabeza. Anterior o ventral más cerca de la parte frontal del cuerpo. Posterior o dorsal más cerca de la parte detrás del cuerpo. Medial más cerca de la línea media. Lateral más lejos de la línea media. Ipsilateral del mismo lado del cuerpo. Contralateral del lado opuesto del cuerpo. Proximal más cerca de la unión del hombro con el tronco. Distal más lejos de la unión de un miembro con el tronco. Superficial hacia la superficie del cuerpo y profundo hacia la profundidad del cuerpo. Entonces aquí tenemos posiciones, por ejemplo, de cúbito supino, boca arriba, de cúbito prono, boca abajo, y de cúbito lateral de lado. Entonces las regiones, entonces tenemos región de la cabeza, región del cuello, región del tórax o del tronco y las extremidades. Entonces, si nos ubicamos en el contexto de lo que es la anatomía topográfica, hay divisiones abdominales que podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes o 9 regiones. Esas líneas imaginarias que lo dividen en 4 cuadrantes o 9 regiones son dos líneas paralelas que parten de la línea media clavicular y se extienden en sentido cefalocaudal. Aquí estaría la primera línea, que es la A, y está la B, pasan por el medio de la clavícula. Y las horizontales son dos líneas imaginarias que también se ubican a nivel de los rebordes costales, que es la C, y una inferior que se ubica en las espinas ilíacas, que viene hacia la D. Una vez que tenemos esas divisiones, entonces cada una de esas divisiones tiene un nombre. Entonces tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco vacío derecho, flanco vacío izquierdo,
fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y en la línea media entonces tendríamos epigastrio, mesogastrio o región umbilical y el hipogastrio. Entonces cada una de esas regiones topográficas corresponden a un órgano intraabdominal. Por ejemplo, el hipocondrio derecho alberga el hígado y la vesícula biliar. O sea que en esta zona está el hígado, corresponde al hígado en la profundidad del abdomen, y la vesícula biliar. En el hipocondrio izquierdo entonces tenemos el estómago o parte del estómago, el vaso y la cola del páncreas. En el epigastrio entonces tendríamos parte del estómago y el esófago abdominal. En el vacío derecho entonces tenemos el colon ascendente, parte del intestino delgado. En el vacío izquierdo tenemos entonces el colon descendente y parte del intestino delgado. En el mesogastrio entonces tenemos estómago, duodeno, colon transverso e intestino delgado. En la fosa ilíaca derecha tenemos entonces ciego, apéndice, ovario y trompa del lado derecho en las mujeres. Y en la fosa ilíaca izquierda entonces tenemos el sigma, que es la porción del intestino grueso, el recto, ovario en las mujeres y trompa izquierda. Y en el hipogastrio, vejiga urinaria, y en las mujeres, parte del útero e intestino delgado. Y también lo podemos dividir, topográficamente la pared abdominal en cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. También tenemos otros conceptos como son las cavidades corporales. Las cavidades corporales son espacios que se encuentran dentro del cuerpo y en cuyo interior se alojan órganos internos. Las cavidades corporales contienen, protegen, separan y sostienen órganos que están protegidos o delimitados por huesos, músculos y cartílagos. Entonces, las cavidades corporales se dividen en dos grandes cavidades, la cavidad dorsal y la cavidad ventral. La cavidad dorsal y la cavidad ventral. Entonces, la cavidad dorsal corresponde a la cavidad craneal y la cavidad vertebral. Y la cavidad dorsal corresponde a la torácica y a la tóraco-abdominoperviana. La torácica corresponde entonces a la pericárdica y a las pleurales, que son el número de 2 porque son 2 pulmones. Y otra cavidad que se conoce como cavidad mediastínica. Y la abdominopélvica se divide en dos, se divide en abdominal y pélvica. La cavidad dorsal entonces dijimos que es la craneal. Contiene la cavidad craneal y el canal vertebral. Y la cavidad ventral contiene las cavidades donde se alojan los pulmones, separadas por una serosa que se conoce como la pleura, y una cavidad en el corazón que se encuentra también dentro de una serosa que se conoce como pericardio. El mediastino entonces es un conjunto de espacios o es un espacio que queda entre ambas pleuras y se conoce como mediastino. El mediastino entonces puede ser mediastino anterior, que contiene el timo, el corazón, el pericardio, grandes vasos y bifurcación de la tráquea, y el mediastino posterior, que contiene el esófago, el conducto torácico, la aorta, la vena cava y raíces nerviosas del sistema autónomo. La cavidad pélvica se divide por el peritoneo, cavidad pélvica o la abdominopélvica en cavidad pélvica, que contiene la vejiga urinaria, el intestino grueso y el aparato reproductor. Y la cavidad abdominal, que contiene el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula, el páncreas, el intestino delgado y parte del intestino grueso. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de generalidades de anatomía, donde estamos viendo más que todo la parte de direcciones, planos y ejes y cavidades. En un próximo PowerPoint, una próxima clase virtual,
daremos entonces las siguientes partes que nos